Bienvenidos a Hora 19. Conduce Gerardo Herrera, director editorial de Paralelo 19, junto a destacados invitados. Aquí la información se transforma en análisis crítico y la opinión en diálogo constructivo. Esto es Hora 19 y estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes, bienvenido a Hora 19, capítulo 21. Le quiero comentar, el estado de Puebla tiene desafíos muy importantes y significativos respecto a la calidad y el abasto del agua en Puebla. En 2024, el 75% de los municipios sufrieron algún tipo de escasez, mientras que 25 municipios sufrieron escasez extrema de este vital líquido. Para continuar analizando estos temas, he invitado a dos grandes periodistas y mejores amigos todavía que me acompañan en esta mesa de Hora 19. Saludo con gusto, en orden de aparición, a mi querido amigo Nacho Juárez, periodista. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Mi querido Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y está también conmigo mi querido Martín Hernández. ¿Cómo estás? Querido Gerardo, querido Nacho, dos buenos amigos. Nacho, desde la universidad, o sea que nosotros sí nos conocemos desde... y con Gerardo, pues la amistad también de colegas. Muchas gracias por estar aquí. No, Bueno, para mí invitado, yo sí por estar aquí. Ya te quiero usurpar. Nos reímos porque platicamos muchas cosas antes de la... Sí, la verdad es que estoy entre dos monstruos de la comunicación y el periodismo, y es que este tema, por supuesto que no es menor. Este tema es muy significativo e importante. Iniciamos en una mesa la semana pasada que prendió las alarmas, y creo que es necesario continuar hablando de ello porque quedaron muchos temas pendientes, me quedo Martín. Pues sí, Gerardo, un placer, insisto, estar con Nacho. El asunto de la crisis hídrica que padece el Estado y en general el país pues merece la mayor de las atenciones. Yo insisto en que es importantísimo que lo tengamos en los medios de comunicación, y ahora estamos en la perspectiva de lo que va a suceder en Puebla respecto a la concesionaria del agua, el cambio recientemente del titular de la empresa que se hace cargo de la concesión, que creo que hay que analizar también este perfil de manera muy importante. Y me parece que a nivel nacional este llamado de alerta que han dado las organizaciones que defienden la garantía para el derecho, para hacer efectivo el derecho humano al agua, respecto a que se pretende promulgar una nueva ley del agua, pero que quede vigente la que está, digamos, operando desde 1992, si no me corrige Nacho, y que entonces habría dos leyes del agua, y esto llama mucho la atención, ponen alerta a las organizaciones porque dicen se podrían todavía seguir privilegiando los intereses de las compañías acaparadoras en esto que llamamos la hidrocracia. Creo que ya comenzó duro, Martín, hablando de compañías acaparadoras, mi querido Nacho. Mira, a mí me gustaría partir de la discusión de este tema del agua y con un principio claro. El tema del agua representa nuestro fracaso como país, el fracaso del modelo neoliberal y nuestro fracaso en el sentido de la corrupción, de cómo termina alcanzándote al final del tiempo. Aquellos que te dicen que la corrupción es menor de acuerdo a lo que pase o de acuerdo a cómo sobornas, solo hay que recordarles que nuestra crisis hídrica actualmente es un producto de la corrupción en el desarrollo urbano. Y esa corrupción terminó pegándonos a todos. Ahora, lo grave de esta situación es que la identidad comunitaria, la identidad mexicana está basada en la tierra y en el agua. Y sin agua no tenemos productos agropecuarios, luego entonces no tenemos comida. Y tampoco tenemos desarrollo porque una ciudad o una metrópoli sin agua no es funcional, no sirve. Es una ciudad incompetente para producir ni siquiera las condiciones mínimas de bienestar para su ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre detrás de lo que vimos actualmente en esta crisis severa de sequías? Lo que vimos es un fracaso gubernamental que podríamos verlo en dos vertientes. Una, la incapacidad del gobierno para poder generar políticas sostenibles del agua, vista desde el punto de vista como un proyecto de nación, pero también como un problema de seguridad nacional. Nunca se ha visto como un problema de seguridad nacional tener agua, a pesar de que si no tienes agua, no tienes una ciudad, no tienes un desarrollo. O sea, ¿cómo vamos a crecer como país? ¿Cómo vamos a ofrecer el nearshoring si no tenemos ni siquiera las condiciones básicas de agua para ofrecerles a los empresarios para que vengan? Pero eso, lo peor es que
termina rebotando de una manera dramática en la población y sobre todo en los de menores ingresos. Está medido a través de la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo que cuando no hay agua, lo primero que hace la gente es comprar agua embotellada. Y el agua embotellada te cuesta 20% del salario que gana una familia pobre. Es decir, 20% de lo que ingresa una familia de condiciones pobres lo termina pagando en agua embotellada. Y en la clase media están pagando aproximadamente un promedio entre 1,600 y 3,500 pesos. Eso por sí mismo refleja nada más un punto de alerta. Pero también tiene que ver con un modelo neoliberal que privilegió una explotación irracional de un recurso que es limitado. Y el problema es que, te voy a poner un ejemplo, de cuando se crean, el primer modelo que utilizaron los regímenes postrevolucionarios fue la creación del sistema de irrigación, de la Secretaría de Irrigación. ¿Por qué? Porque necesitaban apuntalar el desarrollo del país a través del agro, pero también a través de la dotación del servicio básico que necesitan las ciudades y el desarrollo de las ciudades, o en este caso de los pueblos. La Secretaría de Irrigación se volvió uno de los elementos básicos para generar el desarrollo que después terminó materializándose en el desarrollo estabilizador, el famoso modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque todo lo ves alrededor de un recurso que te permite tener un desarrollo. Bueno, entre la época posrevolucionaria y antes de Carlos Salinas de Gortari, aproximadamente se entregaron un promedio como de 2,500 concesiones o títulos de agua. De Carlos Salinas al 2018 se entregaron 320,000 títulos de concesión. ¿A quiénes fueron? A quien quisiera. ¿Por qué? Porque estaban apostándole a un modelo en el que rompes la inercia del ejido que antes controlaba los núcleos de agua, los famosos fondos legales que había. Rompes este esquema de identidad comunitaria sostenida a través de la tierra y el agua, pero metes una dinámica depredadora en la que los únicos beneficiarios son aquellos que detentan la concesión porque el agua se vuelve un patrimonio personal, cuando debería de haberse interpretado como un patrimonio del Estado y luego entonces forma parte de un sistema de seguridad nacional. Quiero terminar con este punto en esta intervención. El modelo neoliberal es el que nos ha llevado a tener un fracaso también en los sistemas operadores de agua potable. En México existen alrededor por ahí aproximadamente unos 1,800, 2,000 sistemas operadores de agua potable y de esos 2,000, 75% están en crisis financiera, crisis de operatividad, crisis de incapacidad para poder cobrar tarifas, crisis de imposibilidad para poder llevar el suministro, crisis de incapacidad para poder recuperar siquiera el líquido que ellos transportan y sobre todo para subsanar las líneas de conducción que son líneas que datan de, ¿qué te gusta? 50, 60 años en las mejores condiciones, 80, 100 años en las peores. Creo que estos 2,000 unidades de administración del agua en muchos municipios, creo que han entendido muy mal el papel que tienen que jugar. En lugar de establecer condiciones para surtir a las ciudades, a los municipios de agua potable, creo que se han enfocado un poco más a hacer negocio. Detrás de todas estas administradoras están en crisis porque quienes han pasado por ellas han privilegiado primero el tema de hacer un negocio en base a los beneficios que trae la distribución del agua y por último en dar mantenimiento y en adecuar toda esta situación. Y creo que un ejemplo muy vivo lo tenemos en Puebla, con el sistema operador de agua potable que contrata a Agua de Puebla, una empresa que hoy vemos cambios y por ahí el factor, el duende, de que podría en un momento dado, a través del Congreso del Estado, retirarle la concesión a través de un litigio, a través de revocarle a esta misma en los tribunales, etcétera, pero al final de cuentas no se está cumpliendo la finalidad que tiene un sistema operador, mi querido Martín. Sí, yo coincido contigo, Gerardo, y con Nacho respecto a la impronta, digamos, capitalista que se le dio a un derecho que ahora es humano y que esa impronta que traen, por supuesto, los neoliberales hace que también esa idea de que el agua es una mercancía y no un derecho,
pues permee en la sociedad, al punto de que se han hecho bastantes encuestas en las que se demuestra que la gente no solamente está dispuesta a pagar por el servicio del agua, que se debe pagar porque finalmente es un recurso de la nación, pero además es capaz o piensa que puede pagar o debe pagar mucho o poco. Es decir, que no tenemos una valoración adecuada como sociedad del recurso, de un recurso que no es renovable, pero que podemos pagar. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque el tema de la privatización del agua en Puebla ha sido durante muchos años un tema de círculo rojo, básicamente de activistas, ambientalistas, grupos sociales que desde antes de la concesión que dio Rafael Moreno Valle Rosas advertían ya sobre lo que iba a pasar con la concesión, a pesar de que el SOAPAP hizo un trabajo terrible, hay que decirlo también, endeudando, pero como fuera, brindaba un servicio que me parece a estas alturas ya se puede evaluar mucho mejor que el que está realizando la concesionaria, pero al mismo tiempo la gente pensaba que con la privatización se iba a hacer mejor las cosas y ha quedado en que no. ¿Por qué? Pues porque hay una impronta que dice que esto no es un derecho, sino un recurso. Solamente para completar, en este momento lo que señalaba Nacho, lo que señalabas tú también, Gerardo, sobre la venta de agua en botella. Cuando nosotros fuimos niños, el agua corría libremente y es agua potable, y hasta teníamos nuestros filtros en nuestras casas de diferente manera. Quien tenía filtros muy sofisticados y hay que tenía hasta, incluso todavía lo siguen utilizando mucho en algunas comunidades campesinas o rurales, los filtros estos de piedra. Si uno va a Estados Unidos, un país cercanísimo aquí, en cualquier condición como migrante regular o indocumentado, se dará cuenta que ahí la gente toma agua directamente de la llave, de los filtros directos. Sí venden agua embotellada y la gente en Estados Unidos considera algo absurdo comprar botellas de agua. Aquí eso es lo más común. Lo más común es comprar agua de todo tipo. Desde el agua que viene ya, digamos, embotellada por estas grandes empresas como Bonafont, que pertenece a Danone, hasta los changarritos que ya existen, incluso de cadena, en donde tú solo llevas, metes tu garrafón, te llenan el agua aquí sabe de dónde viene, hemos hablado también aquí del huachicol del agua, pero a lo que quiero llegar es que también, además del trabajo que debe hacer el gobierno para recuperar el agua, para que se ejerza en verdad la garantía al derecho a ese recurso, hay también que trabajar mucho con la sociedad sobre el valor que le damos al agua. Es un recurso que no se renueva, es un recurso vital y por el cual solamente deberemos de pagar lo justo, no lo que sea. Hemos visto en este periodo que los aumentos en las tarifas del agua potable por la concesionaria han llegado hasta el 400, 500%. Hablábamos la otra vez, personas que en un Infonavit deben 1,5 millones de pesos por el agua, en donde viven 4 personas. Eso es inconcebible y se ha permitido. Y lo han permitido gobiernos de todo signo político, desde el morenovallismo hasta acá. Esperemos que ahora sí se haga efectiva la defensa a la que está obligado el gobierno sobre los intereses públicos de nuestra sociedad. En el país hay comunidades indígenas donde antes consumían de forma directa de los ríos el agua potable, podían acudir a cualquier riachuelo y de ahí extraían el agua para beber. Hoy en día, las descargas industriales de aguas no tratadas y contaminadas hace que sea más factible en una comunidad indígena, en una comunidad alejada, sea más factible y mucho mejor y apropiado comprar un refresco embotellado que beber agua potable. Ángel, ¿cómo ha cambiado esto para los pueblos, para la comunidad? Mira, hay que partir del hecho de cómo es el consumo del agua y cuáles son las variantes que tiene el agua en su aprovechamiento. Aproximadamente de toda el agua que hay disponible en el país, el 75% lo utilizan las comunidades agrícolas o las comunidades rurales. Y aproximadamente el 15% adicional lo utilizan las grandes empresas y solamente una pequeña sección de ese uso, de aprovechamiento, va al uso urbano o en su caso el uso de consumo. ¿Qué ha habido? Para contestarte esta pregunta, habría que también reflexionar sobre hasta qué punto el fracaso de los gobiernos en el manejo en el aprovechamiento, suministro y dotación del agua ha llegado a permear para que las comunidades terminen perdiendo
cualquier tipo de identidad con el agua. Te lo voy a poner así. Para que tú lleves agua a una ciudad, actualmente tiene un costo desde que la extraes, la conduces, la limpias, la pasas por el canal de distribución, la llevas a la casa, la usan, la saneas y después la regresas. Todo eso cuesta aproximadamente 20 pesos el metro cúbico. Mm. La tarifa promedio actual es 14 pesos. Pero realmente lo que recupera un organismo de agua son 4 pesos. ¿Por qué? Porque la mayoría está en las pérdidas del agua, porque no tienen para pagar la luz, porque no pueden cobrar las tarifas, porque no hay una eficiente recaudación y porque nadie quiere meterse a la discusión. Ok. A ver, el problema del agua es que es un problema político. Así es, así hay que asumirlo. A nadie, a ningún gobierno se le va a dar la posibilidad de que vaya y corte el agua, porque es electoralmente nefasto. Es un golpazo político para un gobierno que vaya y te clausure la toma de agua. ¿Por qué? Pues porque es un derecho humano. Claro. Luego, entonces, una clausura solamente tiene que haberla cuando realmente existe todo un modelo y un sistema de proporcionalidad correcta. ¿Qué significa eso? Que quien utiliza más agua tiene que pagar el consumo similar a lo que está consumiendo. Eso es lo que tiene que pagar. Claro. Pero tienes que tener claridad de que hay sectores sociales que incluso con subvenciones y subsidios se les hace imposible poder pagar una tarifa. ¿Qué haces en ese caso? En ese caso debe entrar el principio de solidaridad o el principio del bienestar, el principio del derecho humano. A ver, efectivamente, tú no me puedes pagar los 14 pesos que cuesta la tarifa, pero sí te puedo dar un subsidio de por lo menos para que me pagues 3. Pero todo eso tiene que venir con base en un modelo eficiente y eficaz que te permita no solamente el suministro y la extracción, sino que te permita también su reuso. Quiero irme del otro lado. Cuando tú planteas la posibilidad, y quiero retomar lo que estabas comentando de la concesionaria, ¿por qué llegó una empresa al servicio de concesión de agua? Por el fracaso del gobierno para administrar un sistema operador. Era la caja chica de los sexenios, Sí. del gobernador en turno o de los funcionarios en turno. Eso fue el sistema operador de agua potable. Y el gran centro de canonjías y privilegios que le dabas a la gente. Era un gran material rentable electoralmente y políticamente. Tú llevas el agua a donde quieras y les cobras nada. ¿Qué significó eso? Pues una bola de nieve que terminó generando una deuda de 5,000 millones de pesos impagable porque se terminó multiplicando en 20,000. 20,000 millones de pesos para pagar algo que solamente funcionó como un sistema de control político y electoral. Y de corrupción, obviamente. Ese es el principal, de corrupción. Cuando entra una concesionaria como Agua de Puebla, el modelo no es malo. El problema es que no hubo una autoridad que los obligara a cumplir el principio de lo que significa ser un concesionario. Prácticamente lo que se hizo en los hechos fue hacer una privatización. El sistema operador de agua potable el SOAPAP no desapareció y lo pusieron como el ente regulador de la concesionaria. Por favor, el SOAPAP ha funcionado siempre como el empleado de Agua de Puebla. O sea, seamos honestos. O sea, el SOAPAP es el que debió de haber puesto el alto y poner el ritmo de inversión que debería tener la concesionaria. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Pues luego entonces nos preguntamos por qué fracasó la concesión, pues porque nunca se vio como una concesión. Aparte, bueno, ¿qué es lo que hubo detrás de esta entrega de la concesión? Pues un interés político electoral de un proyecto presidencial que nos costó muchísimo a los poblanos y que encabezó Rafael Moreno Valle. Se lo dio a un grupo poderoso de empresarios en México para que lo administraran como un negocio. Eso es lo que existe detrás de lo que hay en la discusión en Puebla sobre el agua potable. Clarísimo, Martín. Coincido absolutamente y habría que revisar, se ha revisado bastante en medios de comunicación, lo hemos hecho nosotros tres y muchos colegas, respecto a los cumplimientos que un contrato que ya hablábamos también, que además muy poca gente conoce,
con la concesionaria. Pero esto que mencionaba Nacho es evidente. A ver, una de las obligaciones de la concesionaria era contribuir al pago de la deuda que ya de por sí tenía, eso no lo ha hecho. La otra era el saneamiento, nunca pone a trabajar las plantas residuales. Cualquier persona se puede ir a dar una vuelta por el Atoyac y anexa si se da cuenta que esas plantas no funcionan, a pesar de que en el recibo de cobro se te cobra el saneamiento. Luego, la reforestación necesaria para la recarga de los mantos acuíferos, una otra cosa también. Y esta última, como la que creo que mencionó Nacho o tú, Gerardo, al inicio, que es muy importante. Cierto, las cifras que da Nacho son adecuadas, son las que hay, quienes utilizan más el agua. Pero en cuanto a digamos, la responsabilidad que se tiene para la distribución del agua en la ciudad de Puebla, agua que por cierto casi toda viene de Nealtican, había también el compromiso de renovar la red. Y actualmente esa red sigue siendo la misma, una red muy vieja. Se calcula que el 40%, esos son datos de la concesionaria, el 40% del agua que se trae para Puebla se desperdicia. Sí. Y de ese 40%, que es un volumen amplísimo, se desperdicia el 60% por la red. Es decir, el 40% se desperdicia por diversas causas. La gente no la cuida, se tira, lo que tú quieras, lavas los coches ahí con tu manguera, como quieras. Pero la que queda, de ese porcentaje, el mayor no es el que desperdicia a la gente, sino el que la concesionaria permite que se pierda todos los días. 8 litros por segundo, casi 30,000 litros por día. Se están perdiendo Eso es criminal. porque la concesionaria nunca se dignó a componer la red de suministro para la ciudad de Puebla. Entonces uno dice, con todas estas agravantes, ¿cómo es posible que la concesión siga vigente? Eso es lo que uno se pregunta. O sea, ya no puede uno hablar de otra cosa o pensar otra cosa que no sea por un contubernio, por permisividad y por actos de corrupción, como bien se señala aquí. Entonces, creo que es hora de poner manos a la obra sobre esto, porque si no, vuelve a ser una promesa de campaña, un discurso de combate, en este caso para la 4T, pero que al final del día nos deja en las mismas o en peores. Y ahora que ha llegado un nuevo gerente que además viene de una concesionaria que se considera un monstruo o un titán justo en las privatizaciones, pues hay que también ver qué tipo de reingeniería están pensando para la concesionaria en lo que el gobierno, las autoridades y el poder legislativo deciden qué van a hacer con la concesión. Eso hay que ponerle mucha atención en este momento, porque seguramente habrá reingeniería no solamente, o sea, para poder tratar de salvar el contrato, me parece, y qué se puede hacer, ¿no? Hablando justamente un dato anecdótico que quiero agregar, no sé si recordarán, creo que en el final del sexenio de Manuel Bartlett se contrató a una empresa europea que iba a sustituir de forma, digamos, no invasiva toda la red de distribución, al menos en el centro histórico. Pues ya no sabemos los datos finos de cuánto costó, si se hizo, cuántos kilómetros de tuberías se sustituyeron, porque como todo fue por abajo, como luego se hacen los tratos muchas veces por abajo de la mesa, ya no supimos si se pagó, si no se pagó, si se hizo, si no se hizo. Pero esto es un punto nada más que agrego, porque creo que apuntar lo que comentabas, han visto más quienes han tenido a cargo los sistemas operadores, no nada más de Puebla, de todo el país, lo han visto más como un tema de un negocio, una caja chica, donde de todos han metido mano para sustituir otras cosas y lo último que queda en estos planes y proyectos es dar agua potable a los ciudadanos. Así es, querido Gerardo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. A ver, hay que poner un ojo sobre quién llega a Agua de Puebla. El nuevo director llega de ser el director del sistema de agua potable de Saltillo. Desde mi punto de vista, uno de los modelos más exitosos de administración de agua en el país. O sea, eso sí lo tengo que reconocer. Yo no estoy en desacuerdo en las asociaciones público-privadas para la inversión del agua. Yo creo que el sistema de concesiones es bueno siempre y cuando existen reglas muy claras y haya un gobierno dispuesto a cumplir con la tutela que le corresponde, que es poner en orden sobre todo. ¿Cuál es el fracaso realmente de la administración de Agua de Puebla? La concesión se entregó en el 2013, si no mal recuerdo. Estamos en 2024, 11 años después, y apenas están cumpliendo con el plan de inversión de 3,000 millones de pesos que debían de haber hecho desde un principio.
¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? Ese es el primero. Segunda, ellos sabían a lo que se metían. Tampoco quiero satanizar a la empresa. Hay cosas buenísimas. Te voy a poner un ejemplo. Hicieron un sistema y un modelo de recaudación que es un ícono en América Latina. O sea, en función de modelos de gestión, modelo de recaudación, modelo de seguimiento de quejas, modelo de cobro e incluso la posibilidad de tener una interacción mayor con el usuario. Ese modelo por sí mismo fue galardonado, por ejemplo, en organismos internacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lo tomó como uno de los modelos de referencia. El sistema de refinanciamiento de la deuda del SUAPAP y de Agua de Puebla también fue un ícono que fue reconocido hasta por Banobras. ¿Qué es lo que ocurrió entonces para que los resultados no estén llegando tan rápido? Primero, creo que nunca hubo un concepto real de socialización de lo que significa una concesión y llevar a la sociedad de camino hacia eso. Es decir, para que tú tengas un sistema eficiente de sistema de distribución de agua, tienes que involucrar a la sociedad. Martín ya lo apuntaba y es real. Uno de los principales problemas que tenemos para el sistema de agua es que la gente no es consciente del impacto que tiene el agua en la vida diaria. Y como no somos conscientes de eso, luego entonces lo vemos como un costo. Pero a ver, yo quiero preguntarle a la gente, ¿no pagas el celular? ¿Qué pasa? Te lo cortan. ¿No pagas la luz? ¿Qué haces? Pues te lo cortan, ¿no? ¿No pagas el agua? Pues te la van a cortar. No, pero la diferencia entre los dos servicios y el agua es totalmente radical, diametral. Sí. El sistema de telefonía de celular y el sistema eléctrico se ve como una necesidad, pero el agua no, cuando debería ser el punto principal de necesidad de una sociedad. Y ahora, ¿qué creo que está pasando actualmente en Puebla? Creo que hay un gobernador que está dispuesto a poner en orden la negociación del Museo Barroco, del Museo Internacional del Barroco, es una muestra evidente de, a ver, quiero terminar con la concesión, ¿cómo la vamos a negociar? Sencillo, yo pido un crédito, te pago lo que tengo, me ahorro 6 años de pago y yo antes de que termine mi sexenio termino de pagar esto, que para mí representa un lastre para mis finanzas. Eficiencia y practicidad ante un discurso que no puede caber en el negocio. O sea, el discurso del agua actualmente es un discurso de negocio, no un discurso de política social y política pública. Incluso ni siquiera es una política de desarrollo sostenible, es una política de negocio. Bueno, creo que la lógica del gobernador en el sistema de negociación del Barroco, creo que será trasladado. Por eso mandan a alguien con las características del nuevo director que sabe cómo se tienen que hacer las cosas para no perder la concesión. Ahora, ¿sí se necesita hacer una revisión del contrato? Por supuesto que se necesita hacer. ¿Se necesita obligar a que la empresa cumpla de manera inmediata todo lo que se comprometió? Sí. Y sobre todo se necesita establecer una penalización por todas aquellas cosas que prometió y que no cumplió. Pero te voy a decir algo, el problema es las letras chiquitas. Nos cuesta más tirar el contrato que obligar a la empresa a que lo cumpla. Luego entonces, oblígala. Claro. Oblígale que cumpla y que dé que maximice lo que ya tiene en función, no de su negocio, en función de lo que necesita Puebla. Esa es la clave. Y para eso se necesita una autoridad. Y creo, desde mi punto de vista, por lo visto con el Barroco, que Alejandro Armenta es esa autoridad. Martín. Estoy de acuerdo con esto. Y lo platicábamos en la ocasión anterior. Yo creo que el caso de Agua de Puebla, en particular, o lo que pasa con la concesionaria, nos deja muy clara una encrucijada que no tiene retorno ni para el capital ni para el Estado. ¿Quién tiene mayor fuerza? Porque ha habido gobiernos de todo signo político, políticos en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no solamente de signos políticos distintos, sino de ideologías distintas. Y es la fecha, ya pasados casi, pues sí, 11, 12 años que vamos a cumplir este año, en los que la concesionaria no ha dado ninguno de los resultados por los que se supone que tuvo el contrato y sí le ha dado muchos dolores de cabeza a Puebla. En su momento se pretextó, como bien dice Nacho, el asunto de cuánto cuesta la suspensión
o la eliminación del contrato al erario. Hasta 9,000 millones, aquí han hablado hasta de 12,000, Marta Erika Alonso habló de 3,000, 7,000 son las cifras, porque también el contrato permanece en la opacidad. Segundo, se dice que el municipio de Puebla y los municipios que están dentro de la concesión no tienen la capacidad para dotar del agua potable a ciertas colonias populares y juntas auxiliares. Son dos de los pretextos, me parece a mí, que se esgrimen de parte de las autoridades. Pero yo digo, una empresa, cualquiera que sea, es más fuerte que el Estado mexicano. Una empresa es más fuerte que el gobierno del Estado de Puebla, que el poder legislativo del Estado de Puebla. Me parece que no. Y ahí es donde coincido también con Nacho y contigo, Gerardo, en que este asunto del agua es un asunto político desde siempre. Y por tanto también debe ser tratado como un asunto político por parte de las autoridades. En esa perspectiva, el Estado debe ejercer su poder supremo para recuperar un recurso que está garantizado por la Constitución como derecho humano y agotar todas las instancias que pueda agotar de su parte, porque recursos tiene. Yo no creo que no haya un despacho de abogados 2, 3, 4, 5 en el país que puedan auxiliar en esta tarea para ver desmenuzar ese contrato. No creo que no haya recursos del erario para poder pagar lo que se tenga que pagar y sobre todo para mejorar. Me parece, como lo hemos dicho, y coincido en esto, que Armenta tiene la voluntad, la ha expresado, al parecer está tomando, hasta donde sabemos, cartas en el asunto, que si está revisando con lupa lo que hay también la promesa de Claudia Sheinbaum en este plan hídrico nacional de hacer del agua un derecho efectivo y que está en sintonía Armenta con esto. Y yo creo que es un momento adecuado para que se ejerza el poder del Estado, para que entonces sí la 4T sea congruente con su discurso de separar al capital del Estado, para que el capital haga sus propios negocios como los debe hacer por la vía libre, del libre mercado, pero que no esté saqueando los recursos de la gente. Y en este caso, un recurso que es vital, que es el agua. Entonces, en este momento, el Estado debe demostrar ya su superioridad. Y es una superioridad, valga la redundancia, suprema sobre cualquier capital. Según datos e información de Conagua, el 59.1% de las aguas superficiales de México están contaminadas. Yo creo que esto da para más y si me lo permiten, queridos amigos, en el siguiente capítulo continuaremos analizando con este otro enfoque el tema de la crisis hídrica en México y en Puebla. Gracias, Ignacio Ángel Juárez, gracias, Martín Hernández, queridos amigos y periodistas, y a ustedes, amigos que nos ven a través de las redes de Paralelo 19, les agradecemos mucho su compañía. Compartan este programa para que llegue a más y tengamos nosotros todos, compartamos este interés de recuperar para México nuestra agua. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en Hora 19. Recuerde que cada miércoles a las 7 p.m. estamos aquí para seguir debatiendo los temas que realmente importan, con invitados que aportan perspectivas frescas y fundamentadas. Te esperamos el próximo miércoles a las 7 para seguir analizando los temas que están transformando nuestro país y el mundo.